Ok, entonces voy a proceder a compartirles mi pantalla para que podamos iniciar. Bien, en las clases anteriores habíamos revisado lo último sobre las variables y las hipótesis, en qué tipos de estudios los podríamos utilizar y sobre todo las variables, clasificarlas para luego ir haciendo la correspondencia con el análisis estadístico que es adecuado según el tipo de variables. Hoy vamos a avanzar un poco sobre lo que sería la parte de metodología. Y en la parte de metodología vamos a avanzar con sobre todo técnicas e instrumentos. Entonces, una característica para ir complementando esta parte de la metodología es hacer la distinción entre lo que vamos a elegir, un método, una técnica o un instrumento. Respecto al método, generalmente todos los estudios que estamos realizando se enmarcan en lo que sería el método científico, es decir, es una secuencia de pasos establecida, hay una metodología descrita basada en los objetivos que queremos lograr y también esa metodología nos permite obtener resultados adecuados. Hay una coordinación entre todo lo que sería un tema, el problema, los objetivos, la metodología para lograr que todo el aparato investigativo responda a los resultados que queremos, es decir, que haya una lógica, una complementariedad. En cuanto a la técnica, ¿a qué se refiere la técnica? El procedimiento específico para acercarse al fenómeno, es decir, cómo vamos nosotros a recuperar, por ejemplo, los datos. En este caso, una de las técnicas más conocidas es, por ejemplo, la encuesta. Y el instrumento, la herramienta física o digital específica con la que nosotros vamos a hacer la recolección de datos. Si estamos en el ejemplo de la encuesta, entonces el instrumento sería un cuestionario. Entonces, la técnica nos indica cómo, mientras que el instrumento nos dice con qué vamos a utilizar. ¿Y de dónde sacamos es qué vamos a aplicar, qué técnica o qué instrumento? Porque previamente hicimos ya el análisis de las variables. Entonces, si yo tengo una variable ya descrita, yo tengo que sobre esa variable escoger qué técnica y qué instrumento me va a permitir tomar ese dato para luego realizar el análisis. Entonces, en el enfoque de mi investigación, yo puedo tener un enfoque cuantitativo cuando específicamente yo voy a analizar datos clínicos, datos que son medibles, son colocados en variables numéricas que tienen una connotación exacta o una especificación exacta. Entonces, yo de estos datos puedo hacer un análisis estadístico, puedo hacer una relación de probabilidad y puedo sacar todo este resultado. Puedo hacer correlaciones, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los ejemplos? Escalas, temperaturas, tiempos, mediciones que yo puedo hacer tanto de reactivos, hormonales, de fármacos, todos los datos que yo pueda extraer y que tengan una valoración numérica. En cambio, este enfoque cualitativo es cuando yo, en cambio, quiero más bien comprender un comportamiento o variables que necesiten este proceso de conversión. Es decir, no son numéricas. Yo no voy a sacar de estas variables datos numéricos, sino que yo voy a obtener de estas relatos sobre todo. Entonces, ¿cuál es aquí el análisis que yo voy a hacer? Un análisis descriptivo, profundo, pero narrativo. ¿Cuál es el ejemplo? Si yo quiero investigar actitudes de un tratamiento, las perspectivas de un paciente, cuál es la calidad de la atención que me está diciendo el paciente que recibe, entonces yo puedo utilizar más este método cualitativo. Ahora, hay algunos casos en que la investigación me permite tener un enfoque mixto. Voy a analizar datos, pero también voy a tener el resultado de la comprensión de variables o de qué es lo que piensan las personas al respecto. Entonces, puedo tener este enfoque mixto y aquí, entonces, el análisis va a ser tanto estadístico de los datos que me permitan hacer como comprensión fenomenológica de los datos que sean más de tipo cualitativo. Ahora, ¿qué es importante cuando nosotros vamos a tomar datos con un instrumento? O con a través de principalmente un instrumento, una escala o un cuestionario o cualquier forma que vamos a aplicarlo. Tenemos que hacer tanto pruebas de confiabilidad como de validez.
La confiabilidad principalmente nos da esto de la estabilidad, es decir, la capacidad de producir resultados consistentes y precisos en aplicaciones repetidas bajo condiciones similares. Entonces, un test, por ejemplo, de estabilidad, un cuestionario que esté validado, tiene que haberme dado entonces en sus referencias esta medida. La prueba de reset, una consistencia interna que se mide a través de este alfa de Cronbridge. Entonces, cuando yo tengo un instrumento, si yo quiero aplicar sobre todo un cuestionario o un test, tengo que revisar en la medida de lo posible que este sea validado. Hay casos en los que uno tiene que hacer, por ejemplo, construir un instrumento porque no hay. De todas maneras, hacemos la validación de este instrumento, lo hacemos la validación de expertos, hacemos la validación del lenguaje, de idioma, porque a veces para nosotros puede estar claro, pero el rato que aplicamos esto hacia el público en general puede que no se entienda. Hacemos la validación con un, un grupo reducido de personas que sea diferente del grupo al que vamos a aplicar, pero con características similares, por ejemplo, un grupo de la misma edad, y hacemos al menos esta validación a aplicar. Lo ideal es que esta validación se la haya hecho ya con un grupo estadísticamente representativo, de tal manera que se validó tanto el lenguaje, se pudo validar la consistencia y se pudo validar que realmente produce los mismos resultados en contextos similares, es decir, que nos garantiza ese proceso de estabilidad del momento que nosotros sacamos los datos. Y el otro análisis es de validez, que nos va a permitir sobre todo asegurar la exactitud, es decir, la capacidad del instrumento para medir exactamente el constructo o la variable que nosotros necesitamos medir sin que se confunda que sea otro proceso. Y esto ustedes mejor que nadie lo manejan en laboratorio, puesto que ustedes saben que si yo aplico una prueba, por ejemplo, para determinar una determinada proteína, yo tengo que garantizar esta validez, es decir, que yo estoy midiendo esta proteína que yo quiero determinar y no otra que tenga una característica, una estructura similar. Entonces, esta validación de la prueba junto con la confiabilidad me permiten garantizar que los resultados que yo estoy ofreciendo son estos, no similares, no se refieren a otro constructo, es decir, no hay equivocación en lo que yo estoy midiendo. Y entonces las dimensiones que aquí valoramos son validez de contenido, validez de criterio, concurrente, predictiva, ¿sí? Sobre todo si es caso de una encuesta, pero si es el caso de una prueba, la validez de esa prueba para medir esta y no otro fluido, otro test, otro indicador biológico. Ahora, hay técnicas para poder realizar el proceso de recolección. Por ejemplo, la observación. Aquí, como habíamos visto en clases anteriores, el investigador no participa, está desde fuera y lo que hace es ir registrando lo que va observando. Y lo otro es la encuesta. ¿Para qué nos sirve cuando hacemos una encuesta? Sobre todo cuando tenemos poblaciones grandes. Entonces, yo quiero decir que voy a estudiar algo en todo el país o algo en Latinoamérica. La encuesta es un instrumento porque yo la puedo aplicar incluso por métodos online a través de un Google Form con un enlace o un link. Y entonces esto me permite llegar a poblaciones mayores. Lo otro, una entrevista, sobre todo aplicada para métodos cualitativos, porque este es uno a uno. El investigador con la persona con la cual está siendo entrevistada, porque yo necesito sacar la mayor parte de información. Muy útil, sobre todo cuando hacemos revisión histórica o cuando hacemos una revisión documental. Un grupo focal principalmente destinado a elegir a representantes claves, pueden ser de la comunidad o pueden ser grupos de interés, para que puedan ellos aportar la información sobre el tema que estamos refiriendo. Igualmente aquí el investigador trata de participar lo mínimo porque lo importante es recabar la información que el grupo nos proporciona. El análisis de documentos, que es lo que ustedes están haciendo en algunas de sus tesis, ¿no es cierto? Revisar registros previos, revisar material que ya se encuentra publicado y hacer un análisis profundo de estos documentos. Podemos también incluir análisis de discurso, que son estudios de mensaje, de contexto, y analizar qué es lo que se envió como mensaje, qué es lo que se entendió. Podemos hacer un análisis muy grande de esto, cuál era la intención, cuál fue el impacto, ¿no? Hay muchas medidas sobre esto. En el test
también podemos hacer mediciones sobre test y aquí lo que hacemos sobre todo son mediciones estandarizadas. Y tenemos tantos los tests psicológicos, los tests para aptitudes, por ejemplo, pero también todos los tests que se utilizan en laboratorio. Entonces ya cada uno de estos, ustedes mejor que nadie lo conocen, son medidas estandarizadas, procedimientos que se deben seguir, una serie de procesos para llegar a medir una característica, una cualidad, una variable específica. La otra, historia de vida. Generalmente, ¿qué hacemos aquí? Una perspectiva longitudinal y biográfica, sea para un seguimiento de caso, para el seguimiento de una enfermedad o para el seguimiento de personas específicas. Entre las técnicas interactivas está, por ejemplo, la entrevista profunda o individual. Entonces, esta puede ser tanto estructurada como no estructurada. En estructurada, siempre con preguntas cerradas en donde le damos opciones fijas que pueda responder. ¿Qué nos garantiza esto? Sobre todo que podemos hacer con estas un análisis cuantitativo mucho más rápido, porque cada una de las opciones le podemos asignar un número y de esta manera podemos hacer el análisis estadístico. En la no estructurada son más bien entonces preguntas abiertas. Dejamos el tema, dejamos que la persona pueda exponerlo libremente y aquí el análisis no puede ser tanto cuantitativo, sino más bien de tipo cualitativo. Nos toca ir extrayendo cuáles son los nudos, los puntos clave, los principales, los que se van repitiendo y sobre eso hacer el análisis respectivo. En el grupo focal, como decíamos, es una muestra representativa y el rol que tiene el investigador es más un moderador. Expone el tema, deja que hablen libremente, trata de enfocar la discusión o el análisis del grupo hacia profundizar los temas que son de interés en la investigación, pero prácticamente deja que el grupo se lleve solo, que el grupo se mueva solo para poder extraer la mayor parte de información. Y debe asegurar sobre todo esto, ¿no? Que sea natural, que la gente no se sienta intimidada, de tal manera que pueda hablarlo libremente y evitar de esta manera los sesgos. En cuanto a técnicas masivas y clínicas, por ejemplo, tenemos la observación, que decíamos aquí, el investigador no participa. Y esta observación se puede hacer tanto en directo, es decir, en vivo, se va registrando los procesos de observación, o puede ser indirecta, es decir, puedo que yo voy a realizar la extracción de datos de la observación, pero de un video, de una grabación. La encuesta, decíamos, un método de extracción masiva cuando yo necesito tomar una muestra muy grande. Y aquí me permite, con los métodos actuales, incluso como decíamos, hacer una muestra a distancia. ¿Para qué nos sirve? Generalmente es un método rápido, es económico. Si yo quiero sobre todo estudios de prevalencia, esta es una de los instrumentos que mejor me ayuda. Tiene lo que sí hay que considerar es que puede tener una baja representatividad y que a veces, sobre todo cuando justamente lo aplicamos masivamente, podemos no tener siempre una representatividad de la población como quisiéramos. Puede que solamente nos sesguemos hacia grupos específicos. Entonces, eso hay que considerar el rato, sobre todo de aplicación masiva. Y entonces, instrumentos clave. El cuestionario, que generalmente nos ayuda para poder realizar un estándar clínico. También podemos utilizar rúbricas de evaluación para considerar sobre todo si es que se cumplen o no protocolos, el tipo, la intensidad. Podemos también obtener una ficha de observación, fichas de entrevista, fichas de análisis documental, escalas de valoración, y aquí estas pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas. Podemos utilizar, por ejemplo, una escala Likert, que es más cualitativa, o una escala numérica. Eh, las pruebas objetivas, que son principalmente tests, tanto de laboratorio como test de reactivos psicológicos, que nos permiten medir cosas específicas. Podemos hacer también en las observaciones solamente un checklist, es decir, constatar si es que hay o no hay. O podemos también utilizar instrumentos mixtos. Vamos entonces con cada uno de ellos. Por ejemplo, el cuestionario. Habíamos dicho, puede ser abierto y entonces dejamos que los sujetos puedan expresarse libremente, o puede ser cerrado con preguntas dicotómicas, sí o no. Solamente hay estas dos opciones, o politómicas, donde tenemos más de tres variables sobre las cuales el encuestado puede responder.
En una rúbrica que consideramos algo muy parecido a lo que tenemos cuando somos estudiantes y nos van calificando, aquí lo que hacemos es una tabla de doble enlace donde vamos a medir una dimensión y un nivel. Un nivel que va a ir desde el cumplimiento óptimo hacia los distintos grados de mediano o incluso bajo. Lo mínimo es que tenga por lo menos tres niveles que se van a medir. Entonces, el uno sería el nivel óptimo, este sería como un medio y este sería como bajo, ¿no? Pero puede tener idealmente cuatro o cinco que a veces se utiliza dependiendo de las características, pero lo mínimo tres niveles. Y las dimensiones serían las variables que vamos a medir. Ay, perdón. Lo otro es la escala de valoración. Decíamos, aquí hay una lista de criterios y esta la podemos ubicar, sea numérica o sea cualitativa con escala tipo Likert. Entonces yo le puedo preguntar, por ejemplo, eh, como opciones, si es que toma el medicamento, cuántos días a la semana y lo puedo ubicar en números, como también le puedo preguntar qué también le ha hecho el medicamento para tal síntoma. Y le puedo decir, me ha ayudado mucho, me ha ayudado poco, no me ayudó, ¿sí? En escala de Likert. O igualmente le puedo poner del 1 al 10 cuánto cree usted que le ha ayudado, ¿no? Y el paciente me va a ubicar indicándole previamente cuál es el número menor, cuál es la valoración mayor. En el registro estructurado, entonces nos acordamos que siempre debemos tener una ficha para análisis documental en el caso que estemos haciendo este registro. Lo que les decía hace unas clases anteriores, en el caso de quienes están realizando una revisión narrativa o sistemática, tiene que haber el instrumento de la ficha, la matriz o, como quien dice, el soporte de donde ustedes fueron extrayendo los datos. Esto es como decir, aquí está mi trabajo, ¿no? Este es el reporte de mi trabajo. Si yo voy a hacer una observación, tiene que haber mi ficha de observación. ¿Para qué? Para que yo justamente dirija mi observación hacia ese punto y no hacia otras variables de la investigación, de tal manera que yo asegure que estoy realizando esta medición, no tenga sobre ello o minimice sobre esto la subjetividad que puedo tener como investigador y disminuya de esa manera el sesgo. Si yo voy a hacer una entrevista, tengo que tener el guión de la entrevista. Así sea que es una entrevista abierta, uno a uno, pero tengo que tener el guión de qué es lo que yo quiero previamente preguntar. No puedo depender de mi habilidad en ese momento, sino de tener estructurado qué es lo que yo quiero medir. Todo esto dirigido a que yo disminuya el sesgo sobre los errores que pueda tener, porque de repente me pierdo y estoy buscando otras variables que resulta que no son parte de mi estudio. ¿Sí? Entonces, todo esto me dirige a que yo tenga el propósito principal. En el caso, como decíamos, de la ficha documental, me dirige a que yo dirija mis artículos, los materiales, los documentos que yo estoy revisando hacia esos objetivos, esas variables que yo ya las determiné previamente en la metodología. ¿Por qué? Porque el momento en que uno abre los artículos, abre todo el proceso de investigación documental, hay muchísima información. Entonces, puede que este artículo me interese en esta parte y ahí me enfoco para no dispersar luego la información. Las fichas de chequeo que nos permiten una evaluación, sobre todo binaria, de existe o no existe. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve como mayor utilidad cuando queremos ver si se cumple o no un protocolo o si se ha cumplido o no un proceso, por ejemplo, de calibración, un proceso de estandarización o mantenimiento para hacer una auditoría rápida? Entonces lo ponemos, ¿cumple o no cumple? ¿Qué nos permite eso? Automatizar el control de variables críticas de manera visual, rápida y audible, ¿no? Esto es como lo que tendríamos que hacer frecuentemente, qué sé yo, en un servicio de farmacia, en un servicio de clínica, en un servicio de control de laboratorio, rápido, o sea, ¿existe o no existe? Esto lo hacemos, por ejemplo, en la parte médica, en quirófano, ¿hay o no hay estos instrumentos que necesito? Es un checklist, es una medición rápida. Y estos instrumentos mixtos que decíamos, tenemos tanto la parte cuantitativa como la parte cualitativa. Y entonces, en el caso de estudios, podemos utilizar a veces un cuestionario y en el cuestionario podemos mezclar preguntas.
tanto las preguntas que son abiertas como las preguntas que son dicotómicas o politómicas, que nos permiten realizar estos dos tipos de análisis. También, por ejemplo, en una investigación podemos tomar muestras biológicas, hacer mediciones y también, qué sé yo, hacer grupos focales. Todo depende de la necesidad de dónde vamos a medir, también del tiempo y de los recursos. Y aquí un poquito un cuestionario, un instrumento de todo lo que nos permite medir. Por ejemplo, si tenemos la encuesta, uy, voy a ponerme por acá. ¿Con qué lo vamos a medir a la técnica de la encuesta? Un cuestionario, una escala de valoración. Si es la observación, tenemos que tener como instrumento o una ficha de observación, un checklist o una rúbrica. Si es una entrevista, podemos tener un cuestionario o una ficha de entrevista si es que lo vamos a hacer abierta o uno a uno. Si es un análisis documental, podemos tener esta ficha de análisis o la matriz de resultados en la que ustedes estaban trabajando. Y si es un test o prueba, tenemos que tener la prueba objetiva específica, la que ya hemos analizado previamente, que tiene la validez y la confiabilidad que nosotros necesitamos para este estudio. ¿Cuál es la regla de oro? La elección de la técnica va a dictar la naturaleza del dato, si es que este dato es cuantitativo o es cualitativo. Pero la elección del instrumento dicta la precisión de la captura. El instrumento que yo elija me va a permitir la validez y la confiabilidad del dato que yo estoy proporcionando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, hay muchas pruebas para determinar glucosa, pero ¿cuál de estas es la que me da el resultado confiable y válido? ¿No? Yo puedo decir, hay muchas técnicas para medir fármacos o metabolitos de fármacos en el organismo, pero ¿cuál es la que me da la validez y la confiabilidad de que estoy midiendo eso y no otro? Entonces, eso es lo que yo tengo que sopesar y elegir el momento de realizar una investigación. Y entonces, en el árbol de decisiones, vamos armando los instrumentos específicos. Si yo requiero probar hipótesis, ¿sí? Medir frecuencias o comparar dosis, yo voy a hacer entonces un enfoque cuantitativo, porque para comparar la hipótesis, es decir, si yo acepto mi hipótesis de investigación o voy a aceptar la hipótesis alternativa o la nula, yo tengo que demostrarlo con datos estadísticos, con un valor P, con un OLRAT, entonces eso lo hago con análisis estadístico. Y entonces, ¿qué puedo tomar allí? Yo puedo tomar los test como tal, una encuesta o un test clínico, ¿sí? Es decir, hago mediciones de biológicos, hago mediciones de pruebas de laboratorio o hago una encuesta que me permita con las respuestas tipo dicotómicas o polidicotómicas asignarles un número y poder hacer este análisis. Si yo quiero entender por qué los pacientes usan un tratamiento, rechazan, por qué tienen esta actitud, este comportamiento, por qué es lo que opinan, qué es lo que tienen como su cosmovisión, su manera de ver la vida. Entonces yo utilizo allí un enfoque cualitativo. ¿Y qué voy a aplicar? Un grupo focal, una entrevista a profundidad, uno a uno, que tengo que tener como instrumento una ficha de entrevista, un guión que me guíe y que sea, dependiendo del caso y de la naturaleza de cómo se dan los hechos, un guión flexible. Si yo voy a evaluar la calidad de un nuevo procedimiento, por ejemplo, en laboratorio, yo prefiero un enfoque mixto y observacional. ¿Qué tengo que hacer? Una técnica de observación para ver todo el proceso de checklist, de si es que se están cumpliendo los estándares, ¿sí? Y ahí puedo ser yo no participante y en el enfoque mixto, en el enfoque cualitativo puedo incluso hacer grupos locales, conversar, obtener una entrevista abierta y hacer el análisis. Estas son las referencias y bueno, no sé si tienen alguna pregunta de la presentación que he realizado para poder ayudarles en la medida de lo posible. Los escucho. Hasta mientras, para que no se me haga muy pesada la grabación, la voy a detener, pero sigo con ustedes.